Janine Otálora Malasis. Bienvenida a Katia 360, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Katia, el placer es mío. Muchas gracias. Estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Contestando rápidamente, pensaría en... Hay muchas decisiones difíciles que tomamos en la vida, claro, y creo que eso es lo maravilloso de vivir, la posibilidad de elegir con el riesgo de las dificultades en las decisiones. Claro. La más difícil recientemente fue cuando era la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, llevar la defensa de Rosa Pérez, que era la presidenta municipal de Chenaló, en Chiapas, y que había sido obligada a renunciar a su cargo, había sido votada, la elección había sido validada, y la obligaron por ser mujer. Entonces la obligaron con violencia a firmar su renuncia y mandarla al Congreso. La Defensoría llevó su defensa y ahí hubo un momento pero de muy pocas horas para reflexionar sobre el hecho de que al asumir su defensa, suponiendo, porque es lo que queríamos, ganar el juicio obviamente ante el Tribunal Electoral, era ganar y que su vida estuviese en riesgo si se ordenaba que se restituyera en el cargo. Y tuve que hablarlo con Rosa Pérez y decirle, está muy consciente de que al restituirlo con el nivel de violencia que hay en el municipio de Chenaló, ella tuvo que exiliarse del municipio, estaba escondida con su familia en San Cristóbal de las Casas. Le dije, corre el riesgo de que sus oponentes la asesinen en cualquier momento o maten a integrantes, sus hijos, ella tenía varios hijos. O a su familia, como ha pasado con otras mujeres. Totalmente. ¿Sí? Y ella lo asumió. Dijo que sí, que ella quería regresar a desempeñar su cargo, aunque le costara la vida. Uf. Entonces, esa decisión fue, aunque claro, la clienta, que era el caso de la Defensoría Pública, estaba de acuerdo, pero como titular de la Defensoría es una decisión difícil de tomar, claro, porque el asunto era muy bello asunto, era defender el derecho político de una mujer a desempeñar el cargo por el que fue votada, pero con el riesgo de que la restitución la privase de su vida. La segunda pregunta, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? ¿Cómo se ve desde el Tribunal Electoral? ¿Cómo se ve desde el Tribunal Electoral y cómo lo veo también como ciudadana? Sí, claro. Por una parte, empezaría quizá con lo negativo. Veo a la gente con una cierta desesperanza, con tristeza, con poca credibilidad, con poca confianza en lo que el Estado puede hacer por la gente, por la ciudadanía, en lo que las instituciones podemos y pueden hacer para defender a la ciudadanía, hacer un contrapeso finalmente de poder. Me parece y percibo un desánimo general, pero al lado de ese desánimo general también reconozco que se ha estado construyendo este México que todos anhelamos, que es un México fuerte, un México con instituciones sólidas, con instituciones que pueden marcar y que marcan un contrapeso ante la autoridad pública, ante el Estado, y me parece que hemos avanzado. Pensaría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha logrado hacer el Tribunal Electoral, el Poder Judicial en su conjunto. Ha habido decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral, decisiones fuertes, decisiones que han defendido los intereses de los ciudadanos. Entonces veo sí ciertamente un desánimo social, una gran violencia generalizada. Yo misma he hablado del problema que tenemos ahorita con la violencia política, 31 candidatos asesinados, que parecería ser, como ya lo dije en una ocasión,
una opción de decidir quién va a estar en la boleta y quién no va a estar a través del uso de la violencia, y eso es inadmisible. Pero a la vez, justamente esas instituciones que pueden enderezar el curso de algunas situaciones. O sea, hay un México que ya está mucho más construido, y es encontrar las vías para decirle a la gente que tiene que creer en lo que se ha logrado construir por todos, finalmente. Y desde el tribunal es un año particularmente difícil. Es un año complejo, en efecto, por el número de elecciones concurrentes, por una parte. 3.400 cargos, más o menos, sin llevar el desglose de los regidores a nivel municipal, si no llegaríamos a 16,000 cargos. ¿Qué tal? Que se van a renovar con figuras novedosas como las candidaturas independientes, la reelección, que por primera vez en la historia moderna de México se va a aplicar, con nuevas reglas de nulidades de elecciones. Hay una competitividad más fuerte, obviamente, entre candidatos. Todos vigilan mucho más el proceso, entonces las quejas, los juicios son mayores. Pero tenemos un gran reto ante nosotros. Estamos listos, que creo que eso es algo muy importante de decir. Estamos listos para todo lo que viene, para resolver rápido y resolver bien, sobre todo. Rápido por los plazos, que son plazos límite, y bien para dar una certeza a los actores políticos, pero sobre todo a la ciudadanía, de que lo que se está decidiendo es lo correcto de acuerdo con un expediente. La tercera pregunta. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta, Janine, y cuál es la que menos te gusta? La que más me gusta, yo diría, la fuerza. El mexicano, las y los mexicanos, tenemos una fuerza enorme, una fuerza para enfrentar los problemas, para resolver los problemas, las crisis que vienen, y siempre seguir adelante con un amor a la vida, con un amor al prójimo. Me parece que esa fuerza es algo extraordinario y que es muy propio de nuestra cultura. Lo que menos me gusta de nuestra cultura, yo diría ahorita pensando, porque viene el tema, justamente hablábamos de la violencia, ese rasgo que tenemos de que veneramos a la madre el Día de las Madres. Es un día, y 364 días al año. La recordamos de otra manera. La recordamos de otra manera, y humillamos y le restamos toda dignidad a las mujeres, a las niñas, a las mujeres de la tercera edad. Sí. Entonces es esa contradicción que a veces podría casi asimilarse a una cierta esquizofrenia que tenemos en nuestra cultura, de ese festejo exuberante del Día de las Madres, y que ya se está llevando un poquito también al Día de la Mujer, pero quedan más de 360 días en los que se pisotea a las mujeres. Tienes toda la razón. La cuarta, si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Me gustaría con muchos, ¿Ah, sí? Muchas y muchos. Creo que hay personajes fantásticos, desde personajes reales hasta personajes ficticios, finalmente. A veces uno leyendo una novela se enamora del personaje central de la telenovela y quisiera conocerlo y interactuar. Pero pensando en personajes reales, a mí me fascina, por ejemplo, la vida de Leonora Carrington. Esta pintora que, si bien es inglesa de nacimiento, lo cierto es que termina su vida siendo mexicana, naturalizada mexicana, y cómo vive primero la rebeldía en las decisiones de su vida en el siglo pasado, en una época en lo que no era usual que una mujer fuese tan independiente en sus elecciones y tan determinada en llevarlas a cabo. Posteriormente, cuando tiene que huir y es recluida en un hospital psiquiátrico y es tratada por histeria, a mí la locura, entre comillas, es algo que se me hace fascinante, porque nunca sabemos realmente quién es el loco en la historia, ¿no? Nunca lo podemos saber. Pero cómo se trataba la locura en aquella época, con los electroshocks, con todo eso.
y sale, logra escaparse del hospital psiquiátrico, huir y llegar finalmente a México, en donde se integra totalmente a la vida mexicana y cómo nos describen la vida que llevaba comprometida con la sociedad mexicana, con todas las clases sociales, compenetrada de nuestra cultura y que lo lleva incluso a su pintura. Me parece que es una vida fascinante, hecha de lucha política, de lucha por la libertad, de lucha por la dignidad, por la lograr autodeterminación. escaparse, la autodeterminación de una mujer que es tratada de loca porque ama su libertad. Me parece fascinante y como de su Inglaterra de siglos pasados llega a México y fallece aquí a principios de este siglo apenas. Sí. Y toda una trayectoria fascinante en mundos, cómo luchó contra el fascismo en Europa a través de movimientos de artistas y de intelectuales. Me parece que es esas vidas apasionadamente llenas y completas. ¿Nunca la conociste? Nunca la conocí, no tuve ese placer. Solo a través de novelas o de películas puedo descubrir ese personaje múltiple y fascinante. La quinta, Janine, es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Tendría muchos, porque, y volveríamos quizá al tema de la libertad que tenemos en la vida, de poder elegir y de tomar las decisiones, con el costo que ello implica. Pues y el sí, costo pero estamos es condenados a elegir, decía Camus. condenados a elegir totalmente. Quizá el arrepentimiento es no haber estudiado antropología, que era lo que yo quería estudiar en un primer momento. Todos los años de la preparatoria yo iba muy encarrilada para estudiar antropología, incluso iba a ir a la Escuela Nacional de Antropología, ya tenía todo el proyecto de vida en torno a eso. ¿Y qué pasó? Pasó algo muy triste, pero a la vez muy sencillo. Fallece mi padrastro, yo entro en un shock depresivo y decido buscar un mundo en el que cuestione menos las cosas, en las que indague menos. ¿Donde haya más certezas? Donde haya más certeza, y me parece que en ese momento el derecho es una opción que me llevará a cuestionarme menos que la antropología. Finalmente, hoy en día puedo decirte que el derecho me ha llevado a interrogarme en muchísimos casos y cuestionarme incluso la razón de ser abogada, de ser jurista y de tener la ley en una mano, los hechos en otra y tener que tomar esa decisión que va a impactar en muchos otros ciudadanos más allá de quienes vienen a impugnar. Entonces, es un arrepentimiento, sí, superado de alguna manera con lo que la vida me ha regalado. Y la sexta, a ver cómo la tomas. Pero fueron votadas por nuestros seguidores en internet. Entonces, ¿cuál es tu grosería favorita? Mi grosería. Sí. Buena pregunta. Creo que tendría varias, porque finalmente me parece que la grosería, más allá de la palabra en sí, es lo que te permite sacar enojo, sacar frustración, sacar tristeza incluso. La tristeza se puede verbalizar a través de groserías. Digamos que lo que no me gusta son aquellas groserías que están orientadas a una cierta misoginia o a un machismo, que son las que menos me gustan, como por ejemplo la de no te rajes, que se asemeja finalmente a la feminidad. Otra que me parece y que quizás se inscribe en el contexto de una pregunta que ya te contesté, esa de me vale madres. Claro. Que es también muy cultural de nosotros, o sea, me vale madres con todo lo que implica, justamente de lo que decía hace un momento, veneramos a la madre, pero al final del día nos vale madres. Entonces es ese antagonismo que hay dentro de nuestra propia cultura y que es lo que la hace encantadora. Pero ¿tú cuál usas más? ¿Cuando te enojas o encabronas, pues? Uso varias, depende de dónde estoy, depende de si la puedo decir en voz alta, porque muchas veces las decimos por dentro, nada más, o sea.
ya salió una, pero fue por dentro y está sonriendo enfrente de quien está enfrente. Entonces, creo que realmente llego a usar casi todas, incluso también uso la de Me Vale Madres, o sea, aunque me parece que es una que tiende a darle un manotazo a todo, a barrer con todo, ¿no? No hay alguna con la que yo me identifique más. Las uso, creo que forman parte de nuestro lenguaje, de nuestra cultura finalmente y de nuestras emociones, me parece. No diría no, nunca digo groserías, no, es cierto, sí las uso, sí las digo y en variedad. En variedad, muy bien. Pues estas fueron las 6. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Katia.